Bien, volvimos y volvemos con dos o tres temitas a anunciar para antes de la entrevista con Alejandro Fargosi. Primero, uno, son muy divertidos, hay que reconocer los memes que están apareciendo hoy por el campeonato que ganó Boca, sobre todo memes relacionados con el espíritu deportivo de Racing Club y la defraudación que en ese plano ha tenido el equipo de Gago, empezando por él. Vale la pena verlos, sobre todo el de Guillermo Francella. Otra cuestión. Máximo Kirchner se refirió el otro día a los traidores. Sobre ese punto es uno de los puntos más delicados de la historia del peronismo. Vamos a hacer una referencia a eso porque es parte de la historia siniestra, sórdida y sangrienta de la Argentina. Y es casi tan grave como usar la palabra desaparecido. Después, por último va a hablar Javier. Va a hablar sobre el conflicto sindical que se avecina. No solo el de Pablo Moyano, sino el de otros gremios que tenemos acá y quiénes son los que se van a oponer justamente a esta iniciativa belicosa y huelguística del señor Moyano. Pero ya empezamos con Alejandro Fargosi y esta situación, Alejandro, que hoy tenemos y que me gustaría que opines vos personalmente sobre este tema de ¿tienen que pagar ganancias o no los jueces y todo el sector judicial? ¿Qué tal, Roberto? Mira, el tema es bastante simple, lo dijeron los franceses hace 200 y pico de años. Igualdad, fraternidad, libertad. La igualdad implica que todos tenemos que pagar ganancias, pero esto es otra hipocresía monumental del kirchnerismo. Es otro globo de ensayo para atacar a la justicia con la técnica que usan siempre ellos, que es ¿cuál? Utilizar conceptos que son lindos, que suenan bien o que están bien, pero sacarlos completamente de contexto. El tema en la Argentina no es si la justicia paga o no paga ganancias, sino que se terminen de una buena vez por todas la lista infinita de privilegios que están repartidos por todos los estratos que tienen algún poder de apriete, salvo dos. Los únicos dos sectores en la Argentina que no tienen ningún privilegio de ninguna clase son los autónomos, me incluyo en esa categoría, que todos los palos los ligamos religiosamente, y los productores agropecuarios, también me incluyo en esa categoría, que no solamente no tenemos privilegios, sino que tenemos castigos. El resto de los sectores en la Argentina tiene algún tipo o muchos tipos de privilegios. ¿Qué tiene que ver con esta introducción? Que yo creo que el gran desafío para el próximo gobierno, me olvido del kirchnerismo porque todo lo que hacen es especulación, el gran desafío es hacer una mezcla correcta, una mezcla equilibrada entre mucho coraje, porque hay que tocar los intereses enrevesados que tiene las 3/4 partes del país, mucho coraje y prudencia. Vos no podés abrir todos los flancos de un país que se está cayendo a pedazos al mismo tiempo. Con lo cual... Veo que no pensás como Macri. ¿Cómo? No, al contrario, pienso totalmente como Macri. No, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Macri. Macri dice que hay que hacer todo de golpe y al mismo tiempo. Bueno, eso es una técnica, por supuesto, esa parte la comparto. Yo estoy convencido que el 11 de diciembre, es más, estaba convencido también en el 2015, que el 11 de diciembre hay que sacar un decreto donde haya el deróguese, todo lo que se pueda derogar por decreto, que se derogue por decreto, y mandar al Congreso una ley que derogue todas las leyes que nos atan de manos. Pero en eso hay que tener mucho cuidado con la violación de la Constitución y de los derechos adquiridos. Por eso tenés que ser prudente, no miedoso. Por eso mezclé coraje con prudencia. Los flancos no se pueden abrir todos al mismo tiempo, pero que hay que hacer en los primeros 60 días, la luna de miel no va a durar ni 60, en los primeros 30 días hay que eliminar una cantidad de trabas, eso estoy totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo con Macri. Ahora, perdóname, pero primero me gustaría que des ejemplos. Y segundo, te recuerdo la experiencia de esta semana de la señora Elizabeth Olís tras
que en Gran Bretaña apenas estuvo 15 días en el gobierno y quiso hacer todo de golpe, inclusive bajando los impuestos para sanear la economía. Y mirá dónde terminó. Sí, efectivamente es un riesgo. Pero ¿por qué no vemos dónde terminó Kirchner, que asumió con el 22%? A mí me gusta tomar los ejemplos del éxito. En el caso inglés no lo manejo tanto como para poderlo rebatir, es algo que le pasó. Pero vos querés ejemplos, empecemos, todos los regímenes especiales, los camioneros ahora van a dejar de pagar ganancias, todo el régimen de Tierra del Fuego, que es una risa, admitámoslo, es una risa, todo el sistema de trabas a la exportación, la payasada de los dólares, la cantidad de impedimentos que existen para nosotros los sujetos privados para transferir dinero que es nuestro. La duplicación en la carga impositiva de 35% sumada a ingresos brutos, sumada a tasas municipales, sumada a. Digamos, yo ahora, empezaría en términos, no soy economista, soy abogado y soy medio rupturista en ese terreno. Empezaría por eliminar todas las normas que tienen como base impedirle a la gente que haga algo, incluso, no quiero confundir a la audiencia con este tema, incluso dando vuelta a un principio que ha sido sagrado siempre en el derecho administrativo argentino y que es la fuente de una buena cantidad de problemas, que es el silencio administrativo. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando uno al Estado le pide permiso para hacer algo, de todos los permisos que hay que pedirle, si el Estado no te contesta, se considera que te dijo que no. Bueno, demos vuelta a eso, es una ley, es muy fácil de hacer. Cuando el Estado no contesta, que se considere que te dijo que sí. Aclaro, y hagamos un reconocimiento al gobierno de Alfonsín en ese aspecto. En la época de Terraño, cuando fue ministro de Obras Públicas, se hizo eso en materia de telecomunicaciones, que como sabés es mi actividad profesional principal, y fue espectacular. Empezaron las primeras grandes empresas de comunicaciones no fueron Telefónica y Telecom en el 90, sino otras empresas que surgieron con esto del silencio administrativo. Hay que derogar trabas, derogar ataduras. Después vemos muy bien el tema de quién paga impuestos a las ganancias. En realidad tienen que pagarlo todos, o no pagarlo ninguno, pero lo que no puede ser es que lo paguen unos sí y otros no. Bien, ¿vos, Javier, querías seguir con esto? Yo una pregunta con relación a eso de las ganancias que me llamó la atención, a ver si me lo podés explicar, Alejandro, porque Justicia Legítima, que es una organización judicial o pseudojudicial afín al kirchnerismo, bueno, se pronunció a favor de que el personal judicial pagara ganancias, a contrario de todo el personal judicial, incluso el paro sindical que va a hacer Piumato. ¿Cómo se puede entender o cómo se explica este apéndice que tiene la justicia, que es Justicia Legítima, que está a favor de que le saquen plata del bolsillo? Porque ellos anteponen, Justicia Legítima es una especie de grupo político dentro del sistema judicial, cosa que está totalmente prohibida por cuanta regla ética busques en todo el mundo. Está mal la existencia de grupos políticos adentro del Poder Judicial, y la prueba está en que increíblemente priorizan la palabra kirchnerista o la palabra de Cristina Kirchner, que es el kirchnerismo, frente a sus intereses. Lo que pasa es que después veremos cómo pretenden liquidarlo, porque uno de los trucos que, por ejemplo, existe a nivel del Congreso, y creo que también de los jueces que ya pagan impuestos a las ganancias, es cómo lo liquidan. A nosotros, los pobres autónomos, el impuesto a la ganancia nos lo hacen pagar sobre todo nuestros ingresos. Con lo cual quizá pase por ahí la explicación. Claro. Y con respecto a los empleados de tribunales y a los fiscales, la Corte ya tiene dicho, esto es un tema bastante complejo, la Corte tiene dicho que el beneficio de no pagar impuestos a las ganancias, que yo llamo privilegio, abarca solamente a los jueces, no a los fiscales ni al personal. Pero bueno, repito, no son los únicos. Hay una lista interminable de gente que tiene algún tipo de privilegio, empezando por los avioncitos a los que les encanta usar a los gobernadores, que es una vergüenza, es una vergüenza, y sale millones y millones de dólares por mes ese chiste. Pero yo terminaría con los privilegios de una manera mucho más, digamos, sistemática, a través de tomar, sobre todo la actividad económica, de entrada la actividad económica, porque quitarle ese privilegio a los jueces será importante en el 2025, queremos, 2028, pero hoy en día nuestro problema es que la actividad económica está atada de pies y manos. O sea que vos imaginás a un ministro que nadie sabe todavía quién es,
acompañando, sea a Macri, a Rodríguez Larreta o a tu preferida Patricia, ¿quién podría ser el hombre que diseñara ese proyecto? ¿Quién podría ser? La verdad Sí, que porque me pones en un aprieto. Me pones en un aprieto. A mí como sabés, yo tengo un compromiso muy grande tanto con Patricia Bullrich desde hace muchos años. De hecho, fui afiliado a Unión por Todos hace más de 20 años, como con Pichetto. Yo creo que la decisión en esto no pasa tanto por la técnica económica, sino por la técnica política. Y en ese aspecto, una de las personas que creo que puede ser decisivo es precisamente Pichetto, que se atreve a decir en la Argentina cosas que solamente él y Patricia Bullrich dicen. Bueno, pero Pichetto va a ser candidato a senador, ¿no? Bueno, o a presidente. Eventualmente podrá ser, hay todavía mucha tela para cortar en materia política, podrá ser lo que termine decidiendo la gente en la interna que se votará con las PASO, y a su vez después podrá ser un senador que asuma funciones ejecutivas, no sé, no tengo idea, no hablo con él con ese grado de intimidad, y además nadie hace semejante futurología. Estamos discutiendo cargos, estamos discutiendo cargos en la cubierta del Titanic, para ponerlo con la metáfora que todos usamos. Yo creo que más que cargos lo que hay que tener en claro es que el próximo gobierno va a tener un trabajo monumentalmente difícil, y creo que eso es lo que apunta Cristina Kirchner. O sea, Cristina Kirchner quiere dejar tierra arrasada. Vale la pena aclararle a la audiencia que no esté ducha en estos temas que esta técnica de la tierra arrasada no es nueva. La hizo Belgrano en el éxodo jujeño, la hizo el emperador ruso cuando Napoleón atacó Moscú. Esto es más viejo que andar a pie. Sí, sí, sí. Pero bueno, preservaba a la gente. Sí, exactamente. Escúchame, ahí Javier creo que tenía una pregunta sobre el tema de la banda de los Copitos. Sí, en realidad es una pregunta, no es vinculada a la banda de los Copitos, sino a lo que determinó Martínez de Giorgi, que detuvo a varias personas de una organización política o Revolución Federal se llama, pero entre ellos está la curiosidad de la hija de él, Coco Basile, y que parece que la detuvieron, la metió presa por averiguación de delito, y porque hasta ahora lo que se puede saber de esta mujer es que no quería al gobierno, o que tenía frases poco felices o muy agresivas, pero bueno, en definitiva no pareciera ser la conformación de un delito para ir presa. ¿Qué mirada tenés sobre el rol de Martínez de Giorgi? ¿Falta información o parece un poco exagerado? Me preocupa inmensamente, entre otras cosas porque soy un tuitero apasionado. Me preocupa inmensamente que aparezca el delito de opinión en la Argentina, que viola de manera brutal la Constitución, porque lo que esta señora parece, no tengo nada en común con ella, de hecho ni siquiera la conozco, pero lo que esta señora parece haber hecho es solamente expresar opiniones que a uno le pueden gustar más o menos, pero no son distintas de lo que han dicho Grabois, que de lo que ha dicho Eve de Bonafini, de lo que ha dicho Delía. O sea, todos esos personajes que se la pasan tirando frases que no son precisamente de amor y paz, pareciera que tienen derecho a opinar, y una persona común y corriente como es esta señora Basile no puede. Termina presa, hace 3 o 4 días que está detenida. Es una cosa realmente horrorosa, y más horroroso es el silencio generalizado que hay sobre ese tema. El silencio generalizado, ¿eh? Aparte de esa complicidad general que vos estás mencionando, bajo ningún aspecto imaginás o sospechás que haya una cadena, digamos, de complot internacional para ver, o no internacional, nacional, si querés, para haber intentado matarla a Cristina, o simplemente ha sido el episodio de unos buscavidas que, en fin, producto de cierto resentimiento, intentaron asesinarla? Mirá, yo de ese tema obviamente que no soy un experto, pero como me gusta mucho la historia, sé que han habido otros atentados, y atentados exitosos desgraciadamente, que van desde Olof Palme en Suecia hasta John Lennon o el propio Reagan, que son fruto no de conspiraciones, sino de un loco suelto. Con lo cual no es una cosa novedosa. Los locos sueltos existen y son sumamente... Bueno, también ha habido atentados de otras características, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Político. Conclusión, es imposible saberlo. Para eso está el juez que tiene que investigar la causa rápido y profundamente. Está bien, pero no privando de la libertad en forma casi absurda. No, una persona que solamente habla. O sea, porque una cosa es haber sido partícipe necesario, accidental o lo que fuere, de un delito, y otra muy distinta, opinar sobre la crítica a tal o cual gobierno.
todo este proceso que vos ves en el cual se vinculó a Macri y al partido gobernante de Macri en el pasado, y en algún sentido no hace mucho tampoco, con la cuestión de las escuchas, inclusive con gente asociada al bloque opositor, a Juntos por el Cambio, como es el caso de Manes o como es el caso de Carrió. ¿Qué impresión te produce? ¿Cuánta verdad imaginás en todo este proceso con personas tan involucradas alrededor de Macri? Mira, te puedo hablar de lo que leí hasta la última página, de la primera a la última, que fue la primera causa por escuchas que le habían, y lo digo con fundamento, inventado a Macri con el tema del cuñado. Como en esa época estaba en el Consejo de la Magistratura y esa causa la llevaba Ollarvide, la leí completa, y no tenía absolutamente ni pie ni cabeza. Vinculaba a Macri con un espía, no de Macri, sino un espía que le habían plantado a Macri, este famoso Ciro James, por el mero hecho de que cuando pasaba camino a su casa Ciro James compartía la central telefónica del teléfono móvil, porque Macri vivía cerca del camino de retorno a la casa de Ciro James. Todo este tipo de cuestiones. Y además creo que de hecho la propia Lilita ha dicho que no había habido ningún tipo de participación de la CIDE, como la llamemos ahora, la AFI, en su caso. Me suenan a operetas. O sea, han dañado, perdóname, ella dijo que la han dañado hasta familiarmente, sí, pero que la esperaba. Es cierto, eso lo dijo el otro día con Morales Solá, si no me acuerdo mal. En la mesa de Mirta. Sí, no sé. Pero antes había dicho exactamente lo contrario, que no tenía nada que ver con ese supuesto seguimiento. Pero en cualquier caso, si eso es así, que se investigue a fondo y que se castigue a los responsables, sea quienes fueren. No podemos admitir el espionaje interno. Yo por eso te decía que de lo que puedo hablar es de la causa que le habían inventado a Macri hace 15 años, que la leí íntegra y no había una sola prueba. No había una sola prueba que fue desestimada al final la causa, pero el daño político se le causó, obviamente. ¿Podés ser breve ante la última pregunta de Javier? Yo una cortita, y si querés me puedes decir hasta climatológicamente cómo ves el futuro de Cristina, porque en noviembre es un mes clave, se resuelve tal vez la causa vialidad con una posible sentencia, está lo de Otesur, que si va a juicio o no va a juicio, lo del pacto con Irán. ¿Cómo ves el pronóstico de Cristina para noviembre, judicial para Cristina? A título de ciudadano, no de abogado, porque no he leído esa inmensa, interminable causa, creo que va a ser condenada y creo que jamás se va a acercar ni a 1000 metros de una cárcel por un montón de motivos. No porque tenga derecho a la domiciliaria, porque ese no es un derecho, sino un beneficio que se otorga o no, sino porque nadie se le va a atrever, como no se le atreve a Evo Bonafini ni a nadie en la Argentina, un sistema judicial que desgraciadamente tiene un 99, y esto es estadística oficial, 99% de impunidad en el cumplimiento de las sentencias. Entonces, Alejandro, yo te sugiero que vayas de consejero de Cristina y le saques la preocupación de lo que le puede pasar en noviembre. No creo que se dé. Vos sabés que me han ofrecido ser consejero de la magistratura por el kirchnerismo, aunque parezca mentira, es la primera vez que lo digo en público, pero no estoy para eso. Bueno, estás por lo visto para venir a los programas. Te agradecemos mucho con Javier, te despedimos y les invitamos a la audiencia a que dentro de un minuto nomás vengamos a la etapa final del programa, el segundo tiempo, como diría Macri, como dirían los tristes hinchas de Racing, para completar este programa de grandes invitados, por lo menos.